7:48, amigos, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Rápidamente les muestro caretas en los minutos previos al inicio de las actividades oficiales del presidente Pedro Pablo Kuczynski en Francia. Ahí se ve a un Emmanuel Macron, pero medio caliente, medio asado, porque uno de sus ministros, nada menos, está siendo investigado acá por el caso SAT-1, el caso este que cuestiona la compra del satélite que fue a Francia. Bueno, involucrado directamente está en uno de sus ministros, así que bueno, mal timing por ese lado, pero se los mostraba porque se incluye información que me parece importante con respecto al caso del Contralor, ya que vamos a conversar con Juan Cheput. De un lado se establece que el Contralor Alarcón presentó entre los documentos para acceder a este cargo al Congreso un posgrado en ESAN, un posgrado en Administración, Programa Avanzado de Administración de Empresas, es lo que él presenta al Congreso y lo pone como 2008 en ESAN. Y ESAN, en un certificado expedido, aclara que este programa era de 3 semestres y solamente el señor Alarcón, textual, leo del documento de ESAN, se retiró voluntariamente. El Contralor solamente hizo un semestre de un programa que él presentó como concluido al Congreso de la República para lograr su designación. Y esto, Juan, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Lo comentábamos fuera de cámaras. En fin, hay todo un rosario de acusaciones contra el Contralor Alarcón, la verdad, bastantes de ellas muy cuestionables. Pero en términos, digamos, procedimentales, antes de que se nombre al señor Curi frente a la Contraloría General de la República, hubo un concurso previo en el cual Alarcón estuvo entre los voceados, no llegó a la terna, pero estuvo entre los voceados en el año 2009, me parece, y hubo una señora Suárez, me parece que se llamaba Ingrid Suárez. Sí. Ella fue designada Contralora por el Congreso de la República y esto tuvo que darse marcha atrás porque se descubrió que la señora había cometido falsedad a la hora de presentar sus estudios. Sí, el título de ingeniero, ¿no? Entonces, esto es grave. Esto es grave, o sea, todo es grave, pero esto es grave ya en términos de la información que el señor Alarcón puede haber presentado al Congreso, ¿no? Por supuesto, el fundamento de un contralor es la credibilidad y la credibilidad se tiene que sustentar en hechos concretos, ¿no? Y si esta persona es capaz de mentirle al Congreso de la República o al público en general indicando que ha estudiado algo de lo cual se retiró y jamás pasó por las aulas el segundo y el tercer trimestre, como señala acá Caretas, pues simplemente esto ya sería suficiente para removerlo del cargo, ¿no? ¿Por qué, a ver, usted ha sido designado dentro de esta comisión? La comisión está abriendo un periodo de 2 semanas, ya hay un pedido de remoción puntual, que era el de Velázquez Quesquén. Que es el que ha sido aceptado por el Congreso. La figura es remoción, no acusación constitucional. Ok. Y no acusación constitucional porque Ahí la precisión no es importante. Claro, no estamos hablando de un antejuicio, no estamos hablando de faltas cometidas durante el cargo, sino la remoción es cuando el Congreso, y tomando en cuenta los antecedentes que tú acabas de mencionar de la señora Ingrid Suárez, el Congreso decide que él sea el Contralor, la Comisión Permanente, pero luego surgen evidencias que no se tomaron en cuenta en la evaluación, por lo tanto lo remueves, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en estos 15 días, ver a qué conclusión se llega, no quisiera adelantar opinión, pero es la figura que se estaría viendo, o se ratifica o se remueve, o se cuestiona y se pide algún tipo de ajuste. La remoción tiene que ver, por supuesto, con el tema, sobre todo, de los negocios del Contralor, relacionados con el Contralor. ¿Cuáles han sido los argumentos sobre los cuales la comisión va a operar en estas 2 semanas? La ley orgánica del Contralor de la República habla de que tiene que ser una persona intachable en lo moral. Entonces, si una persona no puede justificar sus ingresos, si una persona tiene negocios que son cuestionables porque ni siquiera tienen una extensión tributaria, es decir, ni siquiera se sabe si ha pagado impuestos o no. Si una persona beneficia a un subordinado con una liquidación que en estos momentos está en el Poder Judicial y resulta que ese subordinada, es una señora con la cual tiene 2 hijos. Y ahora aparece esto, que engaña al Congreso con su currículum, planteando algo que no estudió como cierto, entonces son elementos suficientes para que el Congreso pueda evaluar si lo remueve o no. Ahora, hablaba usted del tema tributario, del negocio de los carros, que tiene su cuestionamiento. Estamos porque el señor hablando es vicecontralor, ¿no? Casi $1.200.000 en transacciones. Hay un tema que a mí me parece importante ahí. Él declara en un programa televisivo que, bueno, le gustaban pues los fierros. Entonces él era un hombre de fierros, ¿no? Y era su mundo, ¿no? Y le encantaba ese tema. Y que él compraba pues los autos, en algunos casos de lujo, ¿no? Por remate en Estados Unidos. Pero luego, viendo el tema de registros públicos, él compra los carros acá. O sea, me imagino que el Congreso también va a revisar caso por caso, porque si él está diciendo que compra el carro en remate, entonces, ¿eso qué significa? ¿Que tendría pues un testaferro
o que nos está mintiendo sencillamente, porque hay que recordar que una de las dos investigaciones que le ha abierto el Ministerio Público, uno es de la señora con la que tuvo los hijos, efectivamente, pero la otra es por lavado de activos, que es bastante grave en el caso de los carros. Así es. Y aún más, él primero señala en un medio televisivo que solamente se trata de 6 o 7 autos. Luego sube a 15. Y luego termina en más de 100 por la información periodística, es decir, miente sistemáticamente. Entonces, si una persona que es contralor, que es uno de los pilares del sistema de lucha contra la corrupción, tiene este tipo de cuestionamientos, pues mal podemos hacer desde el Congreso en permanecer con este señor. Pues lo único que estamos haciendo es socavando la lucha contra la corrupción, que tiene esos fundamentos en la credibilidad. Los cuestionamientos son sumamente claros y son copiosos, además, ¿no? Y vienen de atrás, en fin, hay medios que ya venían pues advirtiendo de esta situación. Pero por el otro lado, hay una interpretación política que lo que dice es, el gobierno está impulsando la salida del Contralor porque finalmente evidenció fallas en Chinchero que ahora son aún más evidentes, ¿no? Con la decisión de rescindir el contrato, y ahora, bueno, se ve pues que el titular de Economía, Alfredo Torne, hay que reconocer que con frases poco felices, independientemente de si este audio se manipuló o no, a mí me ha incomodado el tema tenemos grises, ¿no? En la legalidad. El ministro que está en Francia, bueno, tendrá que responder al respecto. Pero hay una interpretación que lo que dice es, bueno, no importa, más o menos, ¿no? Sí, puede ser que el Contralor sea cuestionable, pero en realidad esto se está levantando, se está magnificando, porque el Contralor, y es lo que él mismo ha dicho, se había convertido en una piedra en el zapato para el gobierno. Bueno, en primer lugar no es una piedra en el zapato, porque nosotros cuestionamos el informe desde a horas de haber salido, una vez que lo pudimos leerlo, empezando por mi persona, que fui el primero en salir a cuestionarlo a las 2 horas, pues tenía graves problemas en términos técnicos, ¿no? Proyectaba sobre la base de un perfil, no hacía acusaciones con sustento a los 10 funcionarios, y por eso señalé que era un documento sin pies ni cabeza. Luego salió la señora Molinelli un par de horas más tarde. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Acaso yo estoy vinculado al MEF? ¿Acaso a mí me ven metido en el Ministerio de Economía y Finanzas? Era una cuestión que tenía que ver estrictamente con un documento que no tenía nada de calidad técnica, y era el informe de la Contraloría. Por otro lado, todos estos elementos surgen del pasado y surgen como consecuencia de investigaciones periodísticas. Y en lo que se refiere al ministro Torne, él mismo ha escrito una carta al Congreso, a la presidenta Luz Salgado, para acudir al Congreso. Y lo que él solicita es de que ese audio, que todo parece indicar que ha sido grabado por el señor Alarcón. Porque se escucha muy bien la voz de Alarcón, claro, ¿no? Uno dice probablemente es un adminículo cerca o un lapicero de estos que graba o... No le quitaron a Alarcón. Me dicen que todos los que van al despacho de Torne, por lo general los que van a los despachos de altos funcionarios en mucha medida, Palacio de Gobierno para empezar, te quitan el celular. No se lo quitaron, pero es probable que esto haya sido alguna suerte de lapicero. Pero ¿cómo se va a desconfiar en quien es el Contralor General de la República? No, es que eso es pues parte de lo cuestionable. Entonces, si vemos en términos de imagen internacional... Vizcarra ya había sugerido que él pensaba que lo podían haber grabado también, porque se acuerda que él sale también con información diciendo, a ver que me desmienta, algo así. Pero ya en el interín se dice lo siguiente, ¿no? La persistencia en las preguntas del señor Alarcón. O sea, como para que quede fijo en la grabación, ¿no? O sea, cosas que ya le aclaraba, pero volvía a preguntar. Mi presupuesto está condicionado a Chinchero, mi presupuesto está condicionado a Chinchero. Entonces, varias veces. Esa exigencia en una pregunta demostraría o induciría de que el señor lo estaba grabando. Por eso nosotros queremos el audio completo. Entonces, eso ya estaría en el ámbito de lo penal. Puede el fujimorismo de otro lado, porque el fujimorismo pues ha defendido al Alarcón, y es un problema para el fujimorismo haber defendido al Alarcón. Entonces, como comentábamos con un entrevistado hace algunos días, retroceder sobre esos pasos también es complicado, porque pusiste capital político. Ayer yo he estado en la comisión permanente, en la comisión permanente, y después de haber hablado con mis colegas del fujimorismo, ni uno tiene ni la vocación ni la intención de blindar al señor Alarcón. Han sido absolutamente claros. Yo creo que eso, en honor a la verdad, hay que desvirtuarlo. A tal punto que la presidencia de la comisión es muy probable que no recaiga en el fujimorismo, sino en otro parlamentario. Sería lo más sano, yo creo. Yo me inhibo, obviamente, porque soy oficialista, pero yo creo que podría recaer en cualquiera de mis colegas que no sea fujimorista, y es por iniciativa del fujimorismo. O sea, tengo que reconocer de que ellos tienen el propósito de que esto se investigue sin ningún tipo de parcialidad. En cualquier momento vamos a entrar con las imágenes de Pedro Pablo Kuczynski desde París, y le voy a pedir que se quede un poco para ir comentando esta visita. Pero antes de esto, mientras el tiempo nos alcanza, el tema de la reforma electoral. Ayer contamos con la presencia de Patricia Donaire acá, y la verdad que no cabe más que, independientemente de los adjetivos, ¿no?, que se han vertido, y del aspecto netamente pues anecdótico en la noticia,
No cabe más que felicitar, yo creo, la actitud de ella al defender una reforma electoral que muchos hemos reclamado, ¿no? A veces se ve como algo abstracto, de repente no es tan importante, pues sí es importante, lo vimos en las últimas elecciones. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral? ¿Cómo observa usted el ambiente en el Congreso? El ambiente yo creo que ya se está calmando. Tengo entendido que en las próximas horas los colegas del Fujimorismo van a conversar con Patricia Donaire. Ayer yo he estado con algunos de ellos tomándome un café en el ámbito de la comisión permanente y lo que se señala... Estaba bien amargo ese café seguramente, ¿no? Las relaciones la política, bueno. se hace conversando, ¿no? Pues. Entonces, en ese sentido, se reconoce de que ella tenía una actitud un poco emotiva, pero la política es emoción. Y por otro lado, no se Ahora, pero emoción ahí, y no quiero defender a Donaire, porque al final Donaire tiene que defenderse por sí misma, pero emoción, como comentábamos ayer, usted recordará, ¿qué pasa cuando uno está en una bancada y tienes una sesión como la del periodo pasado, la de la semana pasada, donde alguien como Luis Galarreta la acusa a ella de lobbies, de un lado y de otro lado? Ella, como fujimorista, finalmente accede a la palabra y sus compañeros de bancada se comienzan a ir. Pucha, qué feo, ¿no? O sea, es decir, a lo que voy, evidentemente sí, una reacción fuerte y todo, pero esto se ha venido larvando dentro del propio fujimorismo. La política es administrar las frustraciones, ¿no? Y los malos momentos. Si la política no es así, no sería política. Por eso las personas que ingresamos a la política sabemos perfectamente que no es el mundo ideal, ¿no? Es un mundo que requiere de espaldas muy anchas, ¿no? Porque la verdad estamos permanentemente enfrentados a ese tipo de cosas. Y yo creo que Patricia Donaire ha dado la talla. Si bien es cierto en algún momento ha tenido algunas declaraciones altisonantes, es porque ha defendido un trabajo que se ha venido dando sistemáticamente durante los 4 meses, inclusive el verano, los últimos 4 meses, y que ha dado un producto de 450 artículos que ella cree que se tienen que defender en su integridad. Es que ese es el tema de fondo, porque independientemente de si los fujimoristas se van a dar el abracito y se van a amistar o no se van a amistar, digamos, ya se va viendo cuál es el perfil de la bancada, la disciplina y la cohesión interna es respetada como el valor principal, ¿no? Al parecer. Pero independientemente de eso, la cuestión es si vamos a poder discutir una reforma electoral o vamos a discutir 20 o 25 o 18 o 12 parches. El fujimorismo ya está entendiendo que la opinión pública quiere una reforma política y dentro de ello la electoral, y que eso significa discutirla en toda su amplitud. Yo no tengo la menor duda que en la Comisión de Constitución van a tomar en cuenta este rechazo que hay en la calle, que se discuta de manera parcial o extrayendo artículos por artículos. Ahora, a Patricia Donaire no se le está cuestionando por temas de moral o de ética, se le está cuestionando por un tema que ella defiende ardorosamente, que es lo referido al producto de su trabajo, que es este código electoral. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta y desde mi punto de vista no debería haber sanción. Tiene que haber una conversación de por medio para recuperar a una señora que es muy valiosa en el Parlamento y que está formada para ello. Yo he tenido la oportunidad de acudir al Parlamento los días domingos, sábados, a raíz de la revisión que se hacía de los decretos legislativos, y no solamente estaba trabajando Miki Torres, Ursula de la Letona, sino también en su ámbito de acción Patricia Donaire. Entonces, hay capacidad de trabajo, hay deseo de entregarle al país una reforma, y lo que queda ahora es entender que la política se hace conversando. Entonces, llegar a una sanción por esto perjudicaría al fujimorismo más que a Patricia Donaire. Se ha referido Donaire aquí, aclaró ayer que ella no necesariamente se refería a Keiko Fujimori cuando se dijo, pues, habló de la jefa, ¿no?, de Miguel Torres, sino, bueno, un poco lo que nos describió es que se refería a Ana Vega, o al menos eso fue lo que ella dio a entender. Y bueno, está Pierre Figari, que es el otro superasesor. Nosotros hemos hablado antes con respecto a la naturaleza de la bancada fujimarista. ¿Esto es así? ¿Tenemos asesores que son los que mandan sobre los congresistas? Mira, yo no quisiera llegar a ese extremo, pues no creo que Miki Torres le esté mandando una asesora. Miki ha demostrado mucha capacidad parlamentaria y es un caballero. Pero sí creo de que existe un fujimorismo histórico que no resuelve el problema de su relación con los asesores. El gran problema histórico del fujimorismo es el papel que le da a los asesores. Y no me refiero a los parlamentarios, ¿eh? Me estoy refiriendo a lo que significa asesor contra los que toman las decisiones, es decir, contra Keiko. Yo creo que lo mejor que podría hacer Keiko Fujimori es votar a esos válidos que le están hablando a la oreja y hablar más con sus parlamentarios, donde hay mucha gente razonable. Lamentablemente este grupito de asesores es el que quiere imponer la agenda, etcétera, y ese es un problema histórico del fujimorismo, ¿no? No creo yo que ellos tengan una relación directa y que estén mandándole a un parlamentario u otro, eso sí lo descarto, pero sí tienen una influencia en la lideresa.
Para terminar, Juan, ¿cómo observa usted el ambiente en el gobierno? Hablábamos del caso de Alfredo Torne, hay quienes dicen que Alfredo Torne no debió viajar en estas circunstancias, y de una semana esta importante gira internacional del presidente Kuczynski, y otra vez pues hablamos, ¿no?, del cambio de gabinete o del refresco del gabinete parcial. Se dice mucho siempre julio. Cuando uno revisa la historia reciente, en realidad en julio no pasa muchas veces, ¿no? Es una suerte de reflejo de prensa y de especulación. ¿Va a haber cambio de gabinete? Sobre todo se habla pues de la continuidad de Fernando Zavala, ¿no? Sí, mira, en relación a lo primero, yo creo que Alfredo Torne sí debería estar junto al presidente, pues se está hablando mucho de inversión privada e inversión pública, que es lo que más necesita nuestro país. Y en lo que se refiere a la posibilidad de cambios, yo creo que el presidente es lo suficientemente inteligente y tiene la experiencia del caso como para medir si su gabinete necesita algún tipo de refresco, sobre todo en lo político. Yo sí creo, y lo vengo sosteniendo desde hace 8 meses, no de ahora, que los atributos políticos son los que escasean en este gabinete, como han escaseado en otros, ¿no?, en otros gobiernos. Y creo que ante la eventualidad de enfrentar a un fujimorismo más agresivo la próxima legislatura, lo mejor que puede suceder es que tenga un gabinete más político, no para un choque sin cuartel, ¿no?, sino para un entendimiento más político de ambos poderes del Estado. ¿Va a ser más agresivo el fujimorismo bajo Cecilia Chacón en la presidencia? Si siguen con esa tendencia, yo creo que sí, aunque confieso que sí veo también un ánimo de moderación mayor. Nadie quita que sigan interpelando, es una herramienta democrática. Nadie quita que sigan criticando y que sigan fiscalizando, ese es su papel y bienvenido sea. Pero cuando se llega a niveles altisonantes de crispación, de poco entendimiento, ¿no?, de discusión por la discusión, allí el sistema se vuelve inmanejable. Entonces yo creo que sí hay de ambas partes la predisposición para pasar a un momento mucho más político de entendimiento y de diálogo. La política como entendimiento, como negociación, probablemente esa es la figura a la que tengamos que llegar, y sin duda el destino, yo creo que el del Contralor Alarcón, para terminar donde comenzamos, va a ser un Pero la verdad, Enrique, yo no entiendo por qué no ha renunciado, por su familia, por él mismo, él debería haber renunciado. ¿Por qué va a seguir colocando al país en esta encrucijada durante 2 semanas más, cuando las evidencias ya son abrumadoras, ¿no? De repente hay otras grabaciones, de repente está aprovechando. De repente. Gracias, Juan Cheput, por estar con nosotros. 8:05 de la mañana.